Después de todas las teorías que ha habido en torno a la desaparición de Madeleine McCann, incluso que la policía portuguesa creyese que los padres estaban involucrados, muchísima gente sigue creyendo en este tipo de hipótesis acerca de una de las desapariciones más mediáticas de toda la historia, pero hemos sacado por aquí varias informaciones y después de la desclasificación de archivos del caso Epstein, del cual no se para de hablar, hay un terremoto sobre la desaparición de Madeleine, así lo colocan algunos medios de comunicación que dicen que ha reabierto todo este caso mediáticamente y que el nombre de Maddie sale en los papeles de Epstein. Esto es cierto, sí que sale, pero evidentemente tenemos que saber el contexto, el por qué sale, porque son muchísimas menciones acerca de un montón de temas, de personajes políticos, de casos muy mediáticos, y el por qué saldría esta persona o esta desaparición en concreto, pues evidentemente es algo que tenemos que intentar saber, y esto es lo que estamos sacando en nuestros vídeos, ¿no? Sacando todo tipo de informaciones, de conexiones del abogado aquí, el abogado que tenían, o un investigador que contrató a la familia de Madeleine McCann, si podría tener algún tipo de relación con Epstein. Había una persona que se llevaba muchísimo con Jeffrey Epstein, que también pagó una cantidad exorbitada de dinero a la familia de Madeleine. Esto lo estamos viendo poco a poco en todos estos reportajes que estamos haciendo, y también el tema del testigo que asegura haber visto a una niña muy parecida a Madeleine McCann. Vamos a ver también el vídeo de Miriam Moya, experta forense, que ha hablado sobre este caso. Ella tiene un libro donde comenta toda la desaparición de Maddie y las pruebas que le sugieren que presuntamente los padres podrían llegar a estar involucrados, y también la teoría del propio investigador de la policía portuguesa, que luego lo sacaron, tuvo problemas en este caso judiciales con los padres de Maddie y todo ese embrollo que hubo en torno a esta desaparición. Vamos a ver qué dice y ahora opinamos de absolutamente todo. Estos días se está diciendo algo muy fuerte, que el nombre de Madeleine McCann, su caso, su desaparición, aparece en los archivos del FBI relacionado con Jeffrey Epstein, que hay documentos, que hay conexiones y que hay algo que no nos han contado. Pues bien, ya sabéis que me lo habéis pedido muchos, y lo que he hecho es pues leerme exactamente los documentos completos del FBI, los que ha desclasificado, no un titular, no un pantallazo y no un hilo viral, sino los 3 archivos exactos donde aparece el nombre de Madeleine McCann. Y hoy te voy a explicar qué dicen realmente palabra por palabra y qué significan. Vamos a analizarlo, porque una cosa es que un nombre aparezca en un archivo y otra muy distinta es lo que ese archivo demuestra. Y si has leído mi libro Vacaciones al infierno, la historia no contada de Madeleine McCann, sabes que yo ya escribí sobre la figura de Ghislaine Maxwell, novia de Epstein, sobre perfiles, sobre estructuras de poder y sobre cómo se construyen las redes. Pero hoy no vamos a especular, hoy vamos a analizar 3 documentos, 3 menciones y una pregunta clave. ¿Estamos ante una prueba o ante una narrativa mal interpretada? Quédate hasta el final, porque la diferencia entre lo que se está diciendo en redes y lo que realmente dicen estos archivos es enorme. Comenzamos. ¿Qué tienen en común un presentador de televisión británico, un hogar de menores en Irlanda del Norte, una operación policial masiva y el nombre de Madeleine McCann? Pues eso es exactamente lo que intenta responder este primer documento. No es un informe secreto del FBI, no es una investigación oficial. Esto es simplemente un correo que alguien envió al FBI en 2019 con un título inquietante: Conexiones transatlánticas de... Y lo que hace en ese correo, pues es construir un mapa. Empieza con un nombre, Jimmy Savile. Y si no sabes quién es, pues te lo explico. Durante décadas fue una estrella de la televisión británica, carismático, influyente, invitado a hospitales, cercanos a figuras importantes, y cuando murió salieron a la luz cientos de denuncias. Se confirmó. Pero de hecho Jimmy Savile, si no me equivoco, tenía una relación de amistad bastante grande con el propio rey de Inglaterra, con Carlos III. Tenían una relación, hay un montón de fotos de ellos. Que durante años y personas vulnerables
Y este caso sí fue real y está documentado e investigado. Y el documento, el email, usa ese caso como punto de partida. Después nos lleva a Kinkora. Que Kinkora era un hogar de mes en Irlanda del Norte entre los 70 y los 80, donde varios responsables, que es un caso real también. Después aparece otro llamado Operación Ore. Y esto fue una gran operación policial en Reino Unido contra personas que consumían pornografía infantil. Y hubo miles de investigados, cientos de condenas, y aquí es donde el documento introduce la duda. Si hubo tantos investigados, ¿por qué no aparecieron nombres verdaderamente poderosos? Esa es la pregunta que el autor del email lanza al FBI. Luego entra en algo más técnico, pero mucho más sensible. Y esto es lo que sucede nuevamente con el caso de Epstein. Se está revelando todo este entramado, todas estas redes, pero aquí no hay absolutamente nadie condenado, ¿no? La gente está como diciendo, pero ¿quién está detrás de todo esto? ¿Por qué no salen algunos nombres? ¿Por qué se ocultan, ¿no?, algunos de estos nombres poderosos? Habla de documentos del Ministerio del Interior británico que no aparecían en los archivos oficiales en los años 80. Y eso sí ocurrió también. Hubo una polémica sobre la gestión de los archivos, pero el documento sugiere algo más. No fue desorden, fue encubrimiento. Y en ese momento empiezan a aparecer nombres conocidos. Tony Blair, Gordon Brown, Margaret Thatcher, Edward Heath, Lord Mountbatten. Pero es muy importante cómo aparecen, entenderlo. No aparecen en una acusación judicial y no es un informe oficial, aparecen en artículos y textos que el autor del correo copia para sostener su hipótesis de Internet, que el poder proteja al poder, quiere decir. Y cuando el poder se protege a sí mismo, las redes se vuelven invisibles. Después, el documento pues da un salto y dice que si estos casos existieron en Reino Unido y si Epstein existió en Estados Unidos, pues entonces quizás estamos ante algo internacional. Y ahí... A ver, evidentemente que lo de la red de Jeffrey Epstein ya era internacional, creo que es algo que está bastante claro, o sea, a día de hoy. Y de lo que está hablando de que no hay correos en cuanto a Madeleine McCann, sí que, o sea, hay archivos que mencionan la desaparición de Maddie, pero es que luego la gente... Pero aparte de los archivos y la oficialidad de lo que se comenta ahí, la gente empezó a buscar y justamente se acordó de los archivos robot que la policía del Reino Unido, la policía británica, en el año 2013 filtra esas imágenes robot a creo que unos 6-7 años ya de la desaparición de Maddie, cuando estaban haciendo esa investigación para la BBC, si mal no recuerdo. Pues filtran esos retratos robot y justamente uno se parece un montón a Ghislaine Maxwell. A ver, obviamente puede ser una casualidad, pero claro, cuando vas juntando pequeñas cosas, ¿no? Pequeñas casualidades de el retrato robot, el tema de que se parecían a los Podesta, luego que justamente aparezca el nombre de Madeleine en varias ocasiones en torno a los archivos de Epstein, que puede ser casualidad, pero uno hablando del documental, otro se menciona Portugal en un montón de ocasiones, que es donde desaparece la niña, aunque ella era del Reino Unido, justamente muy cerca de donde desaparece Madeleine, y aun por encima una persona llamada Clement Freud era un señor que luego lo condenan por cosas similares a Epstein, vamos a decir, entre comillas, y él tenía una casa, o sea, una gran casa, como le gustaba a este señor, muy cerca de donde desaparece Madeleine. De hecho, a la propia familia McCann, como que este hombre le dice, bueno, venid aquí, ¿no? Venid aquí y pasad unos días, que lo que están diciendo sobre vosotros es todo muy falso. Vemos como ayudas de personas que luego son condenadas o que luego son mencionadas en los archivos de Epstein, que a mí sinceramente me parecen muy llamativos y que son casualidades tremendas, la verdad. En la más amplia aparece el nombre de Madeleine McCann. No como prueba, no como evidencia, sino como pieza dentro de un tablero donde el autor del email intenta conectar todos los casos de desaparición mediática bajo una misma estructura.
Y aquí es donde tengo que detenerme. Este documento no demuestra una conexión directa entre Epstein, Maxwell, Ghislaine, la novia, y el caso Madeleine. No, claro. Lo que demuestra es algo diferente. Que sí existe una percepción o una sospecha de que los escándalos de distintos países pueden no ser hechos aislados. Y eso es lo que el correo intenta transmitir. Pero una percepción de una persona no es una prueba. Y una narrativa no es una condena, como quieren hacer ver ahora en las últimas noticias. Precisamente por eso está... Y aparte, por eso nosotros estamos intentando rascar todo lo que haya en torno a esto, porque son dos temas muy mediáticos y se está intentando ver qué es lo que hay, ¿no? Así desde fuera y un poco... a lo largo de los años lo que podemos rescatar mediáticamente, o sea... Es tan importante analizar los documentos completos y no quedarse con un titular que diga Ghislaine Maxwell aparece en los archivos junto a Madeleine McCann. Porque cuando lees el documento entero, entiendes que lo que un ciudadano ha planteado es una hipótesis. Y ahora que ya sabemos qué dice este primer documento, en el siguiente, pues ahora voy a analizar el segundo. Y ese sí que es interesante por cómo la prensa lo está utilizando. A ver. Este segundo documento es diferente al primero. Aquí ya no estamos ante un simple resumen de teorías de alguien. Estamos ante un recopilatorio de artículos y blogs que acusan. Bueno, pero realmente tampoco el documento y a lo que se refiere, y es que hay varios, y si los juntas al unísono, la verdad es que te llevan a puntos que podemos decir que se conectan, ¿no? Hablamos de lo de Casa Pía, hablamos de ese documento, o sea, del documental de Netflix, ¿no? Que se dice, es que tenéis que investigar por aquí, ¿no? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué hay en los archivos Epstein justo ese documento? Es la pregunta que yo me hago. Sí, puede ser una percepción, pero que justamente luego pasen ese tipo de cosas en Portugal, en esa zona, que las ubicaciones que tenía Jeffrey Epstein eran justamente ahí en Portugal y en esos puntos también donde desaparece Madeleine y otras niñas en la zona del Algarve. La verdad es que cuanto menos es casualidad, vamos a decir, ¿no? También a diferentes políticos británicos de red. Y para entenderlo primero hay que entender los nombres y los casos que menciona. Empieza hablando de Dunblane. ¿Qué fue Dunblane? Pues en 1996 un hombre llamado Thomas Hamilton entró armado en una escuela de primaria en Escocia y 16 niños y una profesora. Una tragedia nacional. Después de esto se abrió una investigación oficial llamada Cullen Inquiry dirigida por el juez Lord Cullen. El documento sugiere que esa investigación fue un encubrimiento. Eso es lo que afirma. Y afirma que Hamilton no era solo un asesino aislado, sino que tenía conexiones con personas influyentes, lo que no se ha probado judicialmente, pero el documento lo plantea como la hipótesis central. Luego entran nombres muy conocidos, como Tony Blair, ex primer ministro del Reino Unido, Gordon Brown, también ex primer ministro, Peter Mandelson, figura clave del Partido Laboralista, Lord Robertson, ex secretario general de la OTAN, Edward Heath, ex primer ministro, Lord McAlpine, tesorero del Partido Conservador, y Margaret Thatcher, por todos conocida, aparece también mencionada por sus relaciones políticas con personas supuestamente implicadas. Pero atención, el documento no aporta pruebas judiciales nuevas. Lo que hace es citar artículos de páginas como Propaganda Matrix, Cremation of Care, Well.2, Magazine David Icke, es decir, fuentes de carácter conspirativo o alternativo. Y esto es importante entenderlo. Luego entra en el caso Kincora. ¿Y qué fue Kincora? Pues un hogar de menores en Belfast, Irlanda del Norte, donde se descubrieron responsables del centro. 3 personas fueron condenadas, pero este documento sugiere que había una red más amplia de VIPs que nunca fueron investigados. Y eso es una alegación histórica que lleva décadas pues circulando. Después habla del escándalo de los hogares infantiles en el norte de Gales. Allí también hubo investigaciones en centros de menores en los años 80 y 90. Y lo que el documento hace es conectar esos casos reales con políticos de alto nivel, afirmando que había una red organizada que utilizaba medios del sistema de protección para explotarlos.
Y aquí es donde empieza, bueno, lo más delicado. Este documento acusa directamente a Gordon Brown de violaciones, acusa a Tony Blair de bloquear investigaciones, acusa a Lord Robertson de proteger a Thomas Hamilton, acusa a Edward Heath de abuso y acusa a miembros del MI5 de utilizar usos para chantaje político. Y lo hace sin aportar pruebas judiciales dentro del archivo. Son simplemente afirmaciones tomadas de artículos y luego introduce el nombre de Madeleine McCann. No como prueba ni evidencia de vínculo con Epstein, sino como parte de un ecosistema narrativo donde se sugiere que desapariciones mediáticas podrían estar conectadas a redes de élite. Pero el documento no aporta ninguna evidencia con... Pero es tremendo que se desclasifique esto y que obviamente se sepa que van a salir noticias sobre todos estos temas. Y sinceramente no sabía justo de este documento el completo del mismo, pero o sea, hay otros que hablan del documental de Madeleine, otro que habla de un testigo, por ejemplo, pero justamente donde hay alguien que sugiere aquí personajes muy importantes, Tony Blair, estamos hablando, ¿no? Está diciendo aquí Miriam Moya y aparte que justo al final mencione la desaparición de Madeleine como también parte de toda esta red, de todo este ecosistema, como dice ella, ¿no? Donde se sugiere que desapariciones mediáticas podrían estar conectadas a redes de élite. A ver, y que seguramente, o sea, que no haya una prueba, como dice ella, una prueba clara de que estas redes estuvieran involucradas en desapariciones mediáticas a lo largo de todos estos años, porque hay casos de desapariciones que han sido mediáticas por ciertas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, hay otras que ni siquiera se saben, que ni siquiera han salido en los medios, que a lo mejor han salido 2 días. Sí, lo de Madeleine, es que para entender esto hay que decir, Madeleine es como la cara visible, entre comillas, y esto duele decirlo así, pero es como la cara mediática de una niña de otras miles y miles de desapariciones que ha habido durante estas últimas décadas. Entonces, lo que tenemos que entender es que estamos hablando de Madeleine, pero cuando hablamos de ella, hablamos de otras miles y miles de niños desaparecidos. Y desaparecidos que evidentemente están conectados a este tipo de redes. O sea, yo no tengo ninguna duda de esto. O sea, es que no hay ningún tipo de duda. No sé si está conectada la desaparición de Madeleine, pero que evidentemente hay otras desapariciones que sí que están conectadas a este tipo de redes, está muy claro. Pero el documento no aporta ninguna evidencia concreta que vincula a Madeleine McCann con estas personas, que quede claro. Es una inclusión dentro de una teoría más amplia. Y esto es lo que tiene que explicar claramente, ¿no? En este documento no es un informe del FBI acusando a estos políticos. Es un ciudadano reenviando recopilaciones de acusaciones publicadas en Internet, que no significa que los escándalos reales no existan, ¿vale? Porque Jimmy Savile fue real, Kíncora fue real, reales y la operación Ore fue real, pero una cosa es que existan casos reales de abuso institucional y otra cosa es demostrar que todos forman parte de una única red coordinada por el poder. Este documento intenta construir esa narrativa, pero no presenta en ningún momento pruebas judiciales dentro del archivo. Y esa diferencia es clave, porque cuando explicamos esto no estamos diciendo que las acusaciones sean verdad. Lo que decimos es que lo que aparece en el documento, que son las fuentes que cita, es lo que está probado históricamente, y esto es lo que es hipótesis. Y esa es la línea que separa el análisis profesional del sensacionalismo, que es lo que... Este tercer documento es más corto, pero es el que más ruido genera. A ver, y cuando lo leéis con calma entendéis el porqué. Estamos ante un correo electrónico enviado al FBI el 23 de julio de 2019 con un asunto directo. Jeffrey Epstein, nada más. El autor del correo no es ni un agente, ni un fiscal, ni un investigador, es un ciudadano. Y lo que hace es algo muy concreto. Dice que está viendo en Netflix Canadá un documental titulado La desaparición de Madeleine McCann, que muchísimos habréis visto. Describe que en el episodio número 3 se menciona un escándalo ocurrido años antes en Portugal, relacionado con abusos en un orfanato llamado Casa Pía.
Y aquí viene la frase que ha encendido todas las teorías. El correo cita que un periodista afirma que era un hecho conocido que millonarios estadounidenses volaban a Portugal en jets privados para, ya sabéis cómo, de niños en casa pía, por desgracia. Y termina diciendo, esto podría ser una línea de investigación que ustedes, al FBI, quieran seguir. Eso es todo. No hay más. No hay nombres concretos, no hay fechas, no hay números de vuelo, no hay documentos adjuntos, no hay pruebas. Solo hay una frase escuchada en un documental. A ver, evidentemente hay un montón de documentos que son así, o sea, son millones y millones de documentos, pero que justamente hay ciertos temas que vamos enlazando y de los cuales nunca se había hablado. Y creo que este también es uno de ellos. Y entonces ir analizando poco a poco y conexionando todo esto, pues creo que también es bastante importante. Y una sugerencia enviada al FBI por email. Y aquí es donde quiero que prestes atención, porque este documento no afirma que Jeffrey Epstein estuviera en Portugal. No afirma que su novia, Ghislaine Maxwell, estuviera implicada. No aporta evidencia de conexión con el caso Madeleine. Lo que hace es plantear una hipótesis basada en algo que se dijo en un documental. Y para entender por qué esto genera tanto impacto, tenemos que explicar qué fue lo de Casa Pía, ya que fue un escándalo real en Portugal y que se descubrió que durante años hubo, ya sabéis, contra menores en una institución estatal. Hubo juicio y hubo condenas, y esto es un hecho histórico. Pero el documental al que hace referencia el correo menciona pues que algunos periodistas hablaban de posibles personas influyentes extranjeras que viajaban a Portugal. El email toma esa frase y la conecta mentalmente con Epstein, y ahí nace la especulación. Porque sabemos que Epstein utilizaba jets privados, sabemos que tenía conexiones internacionales y muy buenas, y sabemos que su red implicaba transporte de menores. Entonces el cerebro pues hace el salto y la conexión. Si millonarios americanos volaban a Portugal y Epstein era un millonario americano con jet privado... Hombre, y si están en los propios archivos del caso Epstein, pues a ver, creo que es muy difícil saltártelo, ¿no?, de la mente. ¿Podría haber conexión? Claro. Pero eso es una inferencia. El documento no prueba esa conexión en ningún momento, que quede claro. Lo único que prueba es que alguien sugirió al FBI que mirara en esa dirección. Y aquí es donde está lo interesante desde el punto de vista narrativo. Este documento demuestra cómo nace una teoría. No nace en un tribunal, no nace en una investigación oficial o extraoficial, nace en la combinación de un documental, un caso histórico real y un escándalo internacional como el de Epstein. Y eso es lo que está... Y esto también hay que decir que en torno al tema de la muerte de Epstein, el FBI llegó a investigar un foro de internet. Un foro de una persona anónima que puso un mensaje en Reddit diciendo una serie de cosas en torno a la presunta muerte de Jeffrey Epstein. Que en realidad esto mucha gente lo hace para demostrar que hay personajes anónimos en las redes sociales o mensajes al FBI, a este tipo de investigadores que en realidad son mucho más importantes de lo que se piensa en los primeros instantes, ¿no? A lo mejor un mensaje anónimo que damos por... que podría llegar a ser falso, que podría no tener ninguna relevancia tan importante como luego podríamos llegar a sugerir, pues evidentemente luego sí que pasa eso, sí que sucede que ese primer mensaje, como aquí estamos relatando en este tipo de correos que comenta la experta forense, pues evidentemente este tipo de cuestiones luego hacen que se resuelva una pirámide muchísimo más grande, ¿no? De hecho, el otro día yo hablé del señor Clement Freud, que bueno, era ese señor nacido en Alemania y naturalizado británico, que era nieto de Sigmund Freud, que básicamente tenía una casa de vacaciones justo al lado de donde desaparece Madeleine. Y bueno, luego lo descubren, ¿no? Por ese tipo de... tenía como una especie de red también y demás. Y este era nieto, ¿no?, si no me equivoco. Sí, justo lo estaba diciendo de ese exdiputado, ¿no?
Y la verdad es que luego fue acusado y fíjate que esta persona acercó a la familia de Madeleine allí a esa casa de vacaciones. Hay un artículo también creo que es de hace unos años atrás, que se hablaba de esta persona en varios medios de comunicación de Portugal, que habían descubierto algo en torno a él después de un documental de ITV. De esto vamos a hablar muy pronto, la verdad, vamos a hablar muy pronto porque tengo que seleccionar un poco la información a raíz de esta persona, pero sinceramente me llamó muchísimo la atención porque hay algunas personas de Portugal que están llegando a nuestros vídeos y nos están colocando como ciertas informaciones y ciertos artículos que yo sinceramente no había visto nunca, no había leído nunca acerca de lo que es el caso de la desaparición de Madeleine. Y claro, ahora como estamos rascando información de la trama Epstein, estos correos y demás, pues evidentemente nos sugieren ciertos nombres, y uno de ellos pues era este señor, ¿no? Que supuestamente tenía una presunta relación con los Podesta, que habían estado también por allí en la casa de este hombre, y los padres de Madeleine también habían estado, o sea que aquí hay una conexión un poco rara, la verdad, un poco rara, que tendremos que ir sabiendo cada día más. También veo que Miriam Moya no hace hincapié o no lee tampoco el artículo, bueno, el archivo donde se menciona que hay un testigo que dice haber visto a Madeleine McCann. O sea, obviamente no es una prueba, como dice ella, no es una prueba, pero sí que es un testigo, ¿no? Y bueno, si sumamos esta recopilación de testigos que mencionan el documental, lo de Casa Pía, luego otra persona de algunas redes, o sea, ese testigo que sugiere redes en Irlanda, en Escocia, Reino Unido, ¿no? Personas muy importantes que estarían involucradas en todo esto, y acusaciones muy grandes, acusaciones grandísimas que yo, la verdad es que ni siquiera había escuchado esa parte, ojo, de un documental, un caso histórico real y un escándalo internacional como el de Epstein. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Y por eso es tan importante leer el documento completo. Porque cuando alguien dice en los archivos de Jeffrey Epstein aparece Madeleine McCann, los archivos del FBI, lo que realmente está ocurriendo es esto. Aparece un correo de un ciudadano anónimo, menciona un documental sobre Madeleine y sugiere al FBI que investigue una posible línea. Nada más y nada menos. Y la diferencia entre una sugerencia y una prueba, una evidencia, es la diferencia entre teoría y evidencia. Lo que acabas de ver es solo la superficie. Y aunque no exista una conexión real y documentada con el caso Madeleine, el caso Epstein es una auténtica aberración. Y claro, esto no va a terminar aquí. Voy a ahondar, analizar y desmenuzar cada pieza de este entramado. Sígueme porque te lo voy a mostrar todo. Bueno, evidentemente ahora mismo no hay ninguna prueba de conexiones entre este tipo de desapariciones, pero lo que hay son algunos testigos que han sugerido esto, personas que han comentado durante los años y cosas que aparecen en los archivos que evidentemente dan para investigar, o sea, dan para decir, vale, pues vamos a ver qué hay aquí y allá, personas involucradas entre a lo mejor entre los padres y Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein, ¿no? Que haya alguna cosa, algún pequeño indicio, y la verdad es que algo sí que hay. O sea, nosotros lo hemos estado viendo y hemos estado colocando diferentes reportajes donde hemos analizado este tipo de cuestiones y lo que se está sugiriendo. Creo que somos el canal que más información ha dado al respecto de todo lo que hay. Primero, en los archivos nos faltaban por ver este tipo de cosas, pero justo ahora ya lo tenemos por aquí en este nuevo directo que estamos haciendo. Pero también las conexiones entre los padres, esa cantidad que habrían sumado, algunas fotos que dicen parecer el padre, que luego se sabe que no es él. Hay cosas que sí, que son falsas, otras que hay que analizar y ver si realmente pueden tener algo de sentido. Y bueno, como os digo, en los próximos días estaremos sacando por aquí más información de ese señor que luego fue condenado, que era nieto de un exdiputado.
Sabemos que bueno, la biblioteca Epstein tiene millones y millones de páginas de pruebas, de imágenes y vídeos, algunos rarísimos, y evidentemente hablamos de cosas como este tipo de análisis de lo que dice Miriam Moya, de que bueno, en estos archivos hay algunas cosas que son ciertas y hay otras que no lo son, o que bueno, que no se sabe, simplemente son sugerencias para que el FBI las investigue. Hace unos días atrás salía una noticia en todos los medios de comunicación globales de que una chica afirmaba ser Madeleine McCann, esto ya hace años, pero ahora con una prueba de ADN que mostraba prácticamente un 70% que esta chica llamada Julia Faustina era hija del padre de Madeleine McCann, de Jerry McCann, por supuesto. En esa prueba de ADN en esas pruebas que se compartían en absolutamente todos los medios de comunicación. Días atrás, después de esa noticia, salía lo siguiente, de que esta chica era detenida en el Reino Unido, en un aeropuerto, justo cuando entraba para llegar a la casa de una amiga, según lo que se contaba en los medios. Luego, la persona que hace de su asesor, etcétera, también confirmó esto último, diciendo que estaba detenida y que no se sabía nada más. Después de 5 días no se sabe absolutamente nada de esta mujer, ni dónde está, ni qué ha pasado con ella, ni el juicio. Ningún medio de comunicación ha vuelto a hablar de ella. En el Reino Unido está todo como súper parado en cuanto a las informaciones, porque estaba siendo detenida una chica que ha afirmado durante años que ella es Madeleine, y aún por encima se conoció que esta persona habría sido supuestamente acosadora de los padres de Madeleine, que incluso intentó entrar a su casa, y ahora también se ha dado a conocer que supuestamente esta chica intentó hablar o habló con los hermanos de Madeleine, sobre todo con su hermana. Vamos a ver ahora algunas cosas que yo os quería mostrar por aquí, porque hace un tiempo se pobló mucho internet con la teoría de la hermana, con la hermana de Madeleine. ¿Qué es lo que pasaba con esta chica? Porque ella realmente prácticamente nunca salió. A la izquierda tenemos a Madeleine en esta fotografía, a la derecha, o sea en el centro, tenemos a Julia Faustina, que es la chica que está detenida y que no se sabe nada de ella desde hace ya prácticamente una semana. Y a la derecha, en estas dos fotografías, tenemos a la hermana de Maddie. Tenemos a Amelie McCann, que es hija, obviamente, de los padres, etc. Y por aquí se llegó a hablar de ella, ¿no? En alguna ocasión, con una teoría de que Julia Faustina se parecía incluso más a Amelie McCann que a Madeleine. Algo que le daban el apellido, en este caso de McCann, en vez de Wendell o Wandel, como ella dice que se llama, y que esta joven cree que podría ser una niña perdida, pero que realmente tiene los genes de los padres de Amelie y de Madeleine. Realmente no quiere decir absolutamente nada esto, pero sí que he estado viendo que algunas personas estaban hablando de que los McCann habían recurrido a inseminación artificial para tener a sus 3 hijos. Si a lo mejor pudiese haber algún fallo en cuanto al tema de la inseminación, que pudiese haber perdido o en algún momento llevarse a cabo esa inseminación en otros puntos de Europa, incluso llegué a leer, y que todo eso pudiese ser que esta niña, si tuviese los genes, en este caso, de alguno de, o sea, en este caso del padre, ¿no? De Jerry McCann. Julia Faustina, estamos hablando de ello, obviamente, ¿no? Porque, bueno, aquí vemos la foto, de hecho, diciendo: los padres de Madeleine han accedido a hacerse un test de ADN con Julia. Esto es mentira, o sea, jamás pasó esto. Esto es de hace un año atrás, o casi 2 años incluso, esta información, y ahora ha vuelto nuevamente el caso, nuevamente un poco la polémica con esta chica. Y aquí tenemos a Julia, y a la derecha la hermana de Maddie, Amelie, que por eso se estaba diciendo que se parecía mucho. De hecho, tenemos otra foto más. Esta es Amelie, aquí la tenéis en esta fotografía. Vamos a dar un poquito más de zoom. Y ahora a la derecha, aquí en esta otra foto, tenemos a Julia Faustina en una de las fotos que ella compartía
para decir que se parecía mucho a Maddie, aunque otros muchos creen que realmente a quien se parece es a Amelie. También en las últimas horas, ahora seguiré comentando un poco de todo esto. Yo os pregunto a vosotros qué es lo que creéis, a vosotros si os parece, en este caso la hermana de Maddie con Julia. No sé vosotros qué creéis también de todo esto. Después las noticias que han salido es una artista llamada Simon, que salió en un medio de comunicación bastante importante en el Reino Unido, hablando de que había hecho como unos dibujos con una modelo en cuanto se había inspirado en la niña desaparecida Madeleine McCann en cómo sería de mayor. Y aquí están algunas de las fotos. Modelo de Madeleine de 21 años y así las hacía cómo sería ella actualmente, más glamurosa, más adulta. Dijo que había estudiado como sus ángulos, mirándola hacia abajo, hacia arriba, etcétera, y que le había salido pues esta caricatura en esta modelo, evidentemente, que se parecería a Madeleine McCann. Esta es la chica llamada Simon Malik, y así lo habría hecho, ¿no? Con esta figura sobre el cuerpo de Madeleine. Es una de las últimas noticias que han salido sobre este caso. En cuanto a la hermana, hubo un momento en el cual esta chica apareció de repente en la televisión. Nadie sabía muy bien cómo era ya de adulta, pero sí después tuvimos un par de fotografías en un momento que creo que fue clave. No sé cuántos años habían pasado por la desaparición de su hermana y justo hubo un momento en el cual ella apareció, sacaron algunas fotografías y luego en las televisiones. Vamos a verlo. La última imagen que se tomó de Madeleine McCann, pero al lado de Maddie aparece otra niña. Se trata de su hermana Amelie McCann, que se había mantenido completamente oculta del ojo público hasta ahora. Qué lindo que todos estén aquí reunidos, pero es una ocasión triste. Estas fueron las palabras de Amelie tras reaparecer ya con 18 años, y para hacerlo eligió el momento perfecto. Cada año, los vecinos de Rothley, Inglaterra, pueblo natal de los McCann, se reúnen para realizar una oración en honor a Madeleine en cada aniversario de su desaparición, que ocurrió el 3 de mayo de 2007 en el balneario Praia de Luz de Portugal. Sus padres, Kate y Jerry, asisten anualmente al evento, pero nunca se había visto a Amelie hasta este año, cuando quiso acompañarlos. Sin embargo, de quien no se vio rastro fue de su hermano y último integrante de la familia, Sean McCann. ¿Por qué la vida de los hermanos de Maddie es tan secreta? Aquella noche... Es verdad que es muy secreta, la vida de los hermanos. La hermana sí que salió aquí y tal, pero del hermano me parece que ni siquiera hay fotografías actuales. En Portugal, los gemelos Amelie y Sean, con solo 3 años, dormían en la misma habitación que su hermana mayor de 4. Los padres solían repetir el mismo ritual cada noche en sus vacaciones. Pasaban el día en familia, luego hacían dormir a sus 3 pequeños hijos en el departamento 5A del complejo y partían a un restaurante que quedaba a 50 metros para comer con amigos. Durante la cena se levantaban cada media hora a chequear a los niños, pero en una de esas visitas notaron que la cama de Maddie estaba vacía, mientras que los gemelos dormían al lado. La desaparición de Maddie fue un golpe que la familia McCann jamás podría superar, y sus hermanos también han sido afectados durante todos estos años. Además de buscar a la pequeña... A ver, aún así, dejando aquí justo con el fotograma de los padres, os dije que iba a comentar parte del libro de Amaral, algunas cosas que se habían dicho en su momento, cuando salió el libro y lo que cuenta en él. Él habla de sangre de Maddie en la casa y en el coche de Kate y Jerry. Todo esto desde la noche de la desaparición, y es que hay que decir que a los padres se les declaró oficialmente como sospechosos e incluso hubo un juicio. Es verdad que días más tarde abandonan Portugal y luego desde el 2007 en adelante están como sospechosos, y un año después, o incluso un poquito menos si no me equivoco, como que ya en 2008 los fiscales en Portugal archivan el caso y obviamente exoneran a los padres de cualquier implicación con la desaparición o muerte accidental, que es lo que se estaba investigando, de su hija Maddie McCann. Lo que pasa es que hay que decir que sí se encuentra sangre en la casa, otros vestigios y otros fluidos de la pequeña en el apartamento familiar, e incluso también en el coche de los padres de la niña, que habían alquilado 2 semanas después de la desaparición de su hija.
Sin embargo, ambos se negaban a declarar todos esos extremos, y en agosto de ese mismo año, de 2007, los investigadores admiten que Madeleine podría estar muerta. Y obviamente es cuando se los declara a ellos como presuntos culpables de la muerte accidental de su hija y del intento de deshacerse del cuerpo y abandonarlo, evidentemente, para que nadie supiese qué es lo que había pasado. Hubo un libro, circo mediático, películas, la fundación de los padres, que generaron en ese mismo año de la desaparición cerca de 1 millón de euros solo en ese poquito tiempo, ¿no? Ni siquiera un año, vamos a decir. Una auténtica burrada. Obviamente hubo que sí muchísimos personajes famosos, futbolistas, J.K. Rowling, un montón de personas muy famosas con mucho dinero que ofrecieron como recompensas en aquel momento. Luego la teoría de si está muerta o no lo está. Gonzalo Amaral, que este señor fue el encargado de la investigación. Ojo, no estamos hablando de un policía que escribió un libro por ahí perdido. No. O sea, este señor era el encargado de la investigación, o el comisario Gonzalo Amaral, en los momentos de la desaparición. Con lo cual, tras quedar fuera del caso, luego escribe el libro, ¿no?, llamado Maddie, la verdad de la mentira. E incluso en este libro, que fue prohibido a la venta en muchísimos países, este señor aseguraba que Madeleine había muerto en el apartamento la misma noche de la desaparición y que detrás del sofá había sangre humana. Cosa que esto viene ratificado en las primeras hipótesis del caso y lo que ahora se estaba comentando de que había sangre de esta niña en ese departamento. Pero también afirma otra cosa. Afirma una cosa que creo que es por lo cual los padres pues demandaron a este señor, intentaron que no se vendiese el libro, lo intentaron prohibir, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que afirmaba? Decía que, él afirmaba que Jerry McCann había escondido supuestamente el cuerpo de su hija en la playa y que días después lo traslada a otro lugar. Dice, creo que los padres la enterraron o incluso que la pudieron quemar. Esto lo dice en varias entrevistas y luego también en partes de este libro. Es verdad que hubo un juicio por el libro. Los McCann demandaron a este señor, evidentemente, ganaron el juicio, consiguieron que se prohibiera la venta de este libro y luego fue levantada esta medida, una cosa rarísima, y fue absuelto de pagar 500.000 euros, casi medio millón de euros a los padres por difamación, cuando se decía que sí, cosa que entonces nos deja la estela de la duda de a ver si es verdad lo que decía este señor, evidentemente. Y de hecho, Gonzalo Amaral dijo que se reunió con el MI5 en el Reino Unido, en los servicios de inteligencia en UK, y les dijo que habían ayudado a hacer desaparecer el cuerpo de Madeleine en un pozo después de que sus padres acabaron con ella accidentalmente. Muchas pistas, muchas cosas que dijo este señor y que están en el libro, y que evidentemente para mí hay cosas del libro que podemos llegar a creernos, hay otras que creo que son hipótesis quizás más descabelladas, y hay otras que evidentemente pienso que sí pueden llegar a tener algo de sentido. No sé vosotros qué opináis del mismo. Pequeña, que hoy tendría 20 años, sus padres han tenido que esforzarse para darle una vida lo más normal posible a sus otros 2 hijos. Ambos cursaron primaria y secundaria en una escuela católica de Loughborough. De hecho, las autoridades mantienen siempre una vacante abierta para Maddie como gesto de apoyo a la familia. Desde pequeños los mantuvieron alejados de la exposición pública y, según Infobay, durante la adolescencia se mantuvieron ocultos ya por decisión propia. Pero, ¿por qué Amélie decidió reaparecer ahora? En una entrevista con el medio británico The Sun, Kate McCann habló sobre los gemelos y de lo difícil que ha sido para ellos vivir bajo una nube oscura desde que su hermanita desapareció, según dijo. También agregó lo siguiente: han crecido sin Madeleine, pero saben lo mucho que se echa de menos y la quieren de vuelta. Están ocupados el 98% del tiempo, pero todos sienten un gran vacío. La urgencia de buscar a Madeleine lo ha cambiado todo. En otra entrevista con el Daily Mail, los padres contaron que cuando Sean era niño, a veces hablaba con Amélie de conseguir espadas para acabar al hombre que se llevó a Maddie, y que una vez le pidió a su madre que no se rindiera porque amaba a su hermana.
También contaron que Sean está al día, sabe de todo, sabe si nos estamos reuniendo con policías. A ninguno de los dos se les oculta nada. No existen fotos actuales del hermano de Maddie, ya que ha decidido continuar con su vida privada. Sin embargo, las imágenes de la reaparición de Amelie fueron impactantes. Desde pequeña era muy parecida a su hermana mayor, y por lo mismo, ahora que se mostró públicamente, muchos especulan que probablemente el aspecto de Madeleine hoy sería muy similar. En el encuentro para conmemorar el aniversario número 16 de la Claro, esto también es por lo cual salían este tipo de teorías en TikTok hace ya un tiempo, ¿no? De los parecidos que tenían. Que si podría ser la niña perdida, Julia Faustina, porque se parecía muchísimo a la hermana. ¿Creéis que tiene también un parecido bastante grande? Fijaos lo que decía aquí, ¿no? Se desconoce su paradero, incluso se cuestiona si sigue con vida, es justo lo que estaba diciendo, pero que tiene un parecido a su hermana bastante grande. Rasgos de la niña parecidos con sus padres o con sus hermanos, los dos gemelos evidentemente, también por inseminación artificial. Y hoy Amelie McCann, que tiene 18 años, actualmente creo que tiene alguno más, no sé justo de cuándo es esta noticia, no sé si sale aquí. Es de 2023, tendría ya 20 años suponemos. Y habría cambiado muchísimo desde que era una niña, evidentemente, y aquí se ve, ¿no? En las fotografías que hemos mostrado, algunas que se habían filtrado y que eran justo de estos días tan importantes. Desaparición de Maddie, Amelie dio un pequeño discurso y encendió una vela en honor a su hermana. No dio explicaciones de por qué quiso hacerse conocida públicamente ahora, pero varios medios explican que ya cumplió 18 años en febrero y probablemente al ser mayor de edad pudo tomar la decisión entendiendo las consecuencias. Escríbenos en los comentarios qué... Bueno, y también Marta Caballero estuvo hablando un poco sobre esto. Yo recuerdo haber hablado con ella del caso de Madeleine hace un montón. No sé si os podré recopilar o recordar parte de la pequeña charla que habíamos tenido con ella sobre ese caso, pero vamos a ver lo que cuenta ella un poco de la noticia en cuanto a esto. El caso de Madeleine McCann. La misteriosa desaparición de esa niña robita de tan solo 3 años en 2007 en Praia da Luz. Y seguro que os acordáis que conmocionó a todo el mundo. Y seguro que también os acordáis que en 2023 Julia Wedel afirmó que ella era Madeleine McCann. Se basaba en similitudes físicas y tenía también esa marquita tan característica de Madeleine, basándose en otras similitudes físicas y también que tenía recuerdos, o mejor dicho, no recuerdos de su infancia. Si os acordáis, fueron semanas muy locas, dado que esas afirmaciones fueron muy controvertidas, como os podéis imaginar. Hice un vídeo hablando de ello, o sea, es que todo el mundo estábamos hablando de lo mismo. Los padres de Madeleine siempre... A ver, evidentemente a mí en su momento me sorprendió la noticia, pero me sorprendió más la actual, la del ADN del 69% y demás. A mí esa, sinceramente, cuando yo vi esa información, creo que me quedé más sorprendido que cuando una chica en Polonia, que no sé, me parecía muy rocambolesco, ¿no? Aparte, cuando luego nos íbamos a las informaciones de la FIA Johansson, etcétera, que primero venía con ella diciendo que sí, que era Madeleine, que tal, que ella le había hecho muchas preguntas, que habían llegado a esta conclusión de que tenía que ser la niña desaparecida en Portugal hace tantos años, y luego todo se da la vuelta. Esta señora, que era una... no me sale ahora la palabra, una mística, bueno, estas personas, ¿no? De ese estilo, psicóloga y tal. Y entonces esta chica como que luego deja de seguir la estela de Julia Faustina, se va del lado de ella y empieza a decir que todo era mentira, que estaba loca, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre se mantuvieron aparte de toda esta polémica, pero sí es verdad que se le tomó una muestra a esta chica, a Julia, que confirmó que su descendencia era polaca, alemana y lituana. O sea, no tenía nada que ver con los McCann, que son ingleses. Pero lo fuerte de todo esto es que Julia ha vuelto a la palestra diciendo o mostrando un informe que indica que su ADN coincide a un 69,23% al de Gary McCann, o sea, al padre de Madeleine, sugiriendo que hay una relación de padre e hija. De nuevo, los McCann no han querido pronunciarse, o sea, están al margen
margen de todo esto, aunque tenéis que tener en cuenta que los McCann nunca hicieron una prueba de ADN directa, o sea, nunca cotejaron los dos ADN porque ellos no quisieron saber nada de toda esta polémica. Por ahora, la única persona sospechosa y que ha sido relevante en este caso era Christian Wagner, quien es un ciudadano alemán, quien ya tenía antecedentes por delitos. Vivía en Portugal cuando sucedió todo, exactamente en la zona donde Madeleine desapareció. Sin embargo, siempre ha habido muchas idas y venidas con esta persona y nunca ha sido considerado oficialmente quien le hizo, o quien hizo desaparecer, mejor dicho, a Madeleine. Decidme qué es lo que pensáis acerca de todo este caso. A mí me cuesta mucho creer a esta chica, lo tengo que decir, pero sí es verdad que es un caso muy, muy extraño. Muy raro, entre otras cosas, por la figura de los propios padres. Y es que hay que recordar que los padres, el día de la desaparición de Madeleine McCann, estaban dentro del resort cenando, mientras sus hijos estaban en el apartamento. Había como 800 metros. A ver, también hay que decir que es todo muy raro, porque a mí si me viene alguien a decir que puede ser mi hija desaparecida tantos años después, que he hecho tanto para intentar encontrarla y demás, yo creo que cualquiera estaríamos en menos de 5 segundos haciéndonos el test de ADN, intentando saber quién es esta niña e intentando saber si a lo mejor, por alguna casualidad del mundo, llegase a ser nuestra niña Madeleine McCann. No sé, creo que eso pues sería lo que muchos llegarían a hacer, ¿no? Pero parece que en este caso no lo es, ¿no? Otros muchos, lo que veo por aquí en comentarios es que dicen que los padres no mueven ni un solo dedo porque saben de sobra, supuestamente, que su hija no existe en este mundo. Bueno, De donde ellos estaban cenando hasta el apartamento estaba a una calle aledaña, o sea, que estaba fuera de este resort, y la puerta estaba abierta para facilitar que ellos fueran cada 2 por 3 a ver a los niños y pudieran entrar sin ningún tipo de problema. A mí siempre me ha parecido un caso demasiado extraño, pero bueno, ¿qué pensáis que va a pasar con todo esto? Vuelve a ser... Lo que comentan aquí también es que bueno, hay muchísima gente que está convencida de que los padres presuntamente son los culpables. Los perros supuestamente encontraron olor a cuerpo, a cadáver en el coche de los padres, en la ropa y también en el apartamento. Lo de Amaral, que tenía un pasado cuestionable, salió en muchos medios de comunicación, que tenía algunas cosas extrañas, pasado un poquito raro, y que de ahí salía lo que sería ese libro. Pero bueno, aún así fueron muchas cosas las que se dijeron ahí, por eso también nosotros lo queríamos recopilar en el día de hoy. Hay un antecedente que entrega una joven de nacionalidad polaca que dice ser Madeleine McCann, o al menos está pidiendo que se investigue si ella puede ser esta joven. Se llama Jules Vandel, tiene 21 años, y le pide a la familia de Madeleine McCann, en específico a sus padres, que se hagan una prueba de ADN para corroborar que ella sea específicamente la niña que desapareció con 4 años de edad en Portugal, ahí en Algarve. Bueno, recordemos que es un caso emblemático en esta oportunidad más, y bien enigmático por lo demás. Sí. Que coincide la edad más o menos, Carlos, en la edad de esta joven. ¿Y qué antecedente tiene ella para sospechar de que podría tal vez ser? Ya, lo primero es que coincide la edad porque ella tiene 21 años. Madeleine McCann desapareció hace más de 15, claro, cuando tenía 2007, 4. ¿no? Claro. ¿Por ahí? Exacto. Entonces eso hace que coincida al menos en ese dato. Pero hay algunos datos que usted está viendo en pantalla y que tienen que ver con la fisonomía del rostro de esta joven. Tienen aparentemente una marca en un ojo, sí, que es la misma que que se ve en las fotos. característico en Madeleine. Claro. Y luego también algunas pecas, algunos lunares y pecas que también son prácticamente similares de las fotografías que revela esta joven polaca respecto de aquellas que reveló la familia de Madeleine McCann después de su desaparición. Claro, ese es el antecedente que hay entonces
Y se han decidido ellos someter a un test de ADN, los padres. Sí, de acuerdo a lo que han dicho los medios en Reino Unido, la familia accede a realizarse un examen de ADN. Los padres de Madeleine McCann, ustedes han vivido de todo, desde ser incluso responsabilizados en algún momento, hasta el día de hoy ya vivir un calvario que no ha tenido solución, que no hay ningún atisbo de encontrarla hasta ahora, más allá de este caso de este ciudadano alemán que estaba prisionero y que dijo haber tenido relación, y que por ahora no hay ningún tipo de tampoco visualización de un final con el hallazgo de Madeleine McCann de cualquier forma, digamos. Sí, vamos a quedar ahí pendientes de cómo se vaya resolviendo y actualizando la información de este caso, toda vez que además estos exámenes de ADN, claro, son bien reservados, pero tal vez los padres comuniquen finalmente qué es lo que ocurre, si es que hay match o no. Dada el gran revuelo que causa a nivel mundial esta noticia, es muy probable que esos resultados vayan a ser públicos de cualquier forma. Así es que estaremos muy atentos. Se demora algunas semanas en corroborarse este resultado por parte de los peritos, pero habrá que ver entonces si efectivamente todas estas señales que entrega esta joven, que incluso se hizo una cuenta de Instagram que dice, al parecer yo soy Madeleine McCann, y ella va publicando todas las fotos. Por ejemplo, esta fotografía ustedes ven allí, son de ella incluso más chica, y dice ser parecida o prácticamente igual a Madeleine McCann. Es una de las principales señales que ella ha mostrado, y en sus redes sociales ya suma un montón de seguidores que en las últimas horas ido sumándose a esta historia y a esta revelación que hace esta joven polaca. Oye, Carlos, ¿y qué pasa además con los padres de esta joven? Eventualmente también podrían tener alguna información. Sí, por ahora ninguna. No. La verdad es que hasta ahora la información que entregan es solo de la joven, que es mayor de edad, que ella obviamente tiene potestad para realizar esto, más allá de no tener o no opinión de sus padres. Los papás de Madeleine McCann, de esta joven polaca, más bien dicho, hasta ahora no han hablado con la prensa mayormente. ¿Por qué te lo pregunto? Claro, son situaciones y casos bien reservados los que se manejan, pero por ejemplo, en el caso de que ella no sea hija biológica de este matrimonio, tal vez pueden, no sé, entregar alguna información. Claro, que ella llega a la familia. Claro, por ahora no hay. También pueden desconocerla, pero. Sí, por ahora no hay visos de irregularidades en las partidas de nacimiento, por ejemplo, de esta joven polaca. No ha habido mayor información respecto de eso. Porque si bien ella es la que está señalando que podría ser Madeleine, claro, al entregar esta información de manera pública, ¿qué pasa con los padres de ella? Claro, lo que pasa es que Julia, a ver, partamos de la base.